tardes, mi nombre es Flor de María Fabián Zárate, soy alumna del séptimo semestre, grupo B de la carrera en licenciatura en terapia ocupacional de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Voy a comenzar con la articulación de la cadera en diagonales pélvicas. La articulación de la cadera se compone por dos huesos que serán el hueso coxal o acetábulo y la cabeza del fémur. Tanto la cabeza del fémur como el acetábulo se recubren de un cartílago que se llama cartílago hialino. La articulación formada por ambos huesos se denomina articulación coxofemoral, que es la articulación de la pelvis o de la cadera. La cadera cuenta con amplios grados de movilidad articular. Los movimientos que realiza son la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación externa y la rotación interna. Los músculos que participan en las diagonales pélvicas son el músculo oblicuo interno y externo del abdomen, el músculo oblicuo interno y externo contralateral del abdomen, el músculo cuadrado lumbar, el dorsal ancho, que sería este, el iliocostal lumbar, el longísimo del tórax, el pectíneo, que el pectíneo sería este, el aductor largo, que sería este. Y como para mencionar algunos músculos más, que serían los músculos de la cadera en general, entraría también lo que es el músculo glúteo mayor, el músculo iliopsoas, el músculo sartorio, el músculo glúteo medio y glúteo menor, el músculo tensor de la fascia lata, el músculo pectíneo, el músculo aductor largo y el músculo abductor corto, el músculo gracil, el músculo aductor mayor, el músculo piriforme, el músculo gemelo superior, el músculo obturador interno y obturador externo, el músculo gemelo inferior y el músculo cuadrado femoral. Y ahora sí, vamos a comenzar con lo que son las diagonales pélvicas. Bueno, dentro de las diagonales pélvicas, en general la pelvis va a formar parte del tronco, así que su rango de movilidad, de movimiento articular en los patrones pélvicos va a depender de la cantidad de movimiento que se tenga en la columna inferior. Los patrones pélvicos se tratan en forma aislada al tronco si no existe una hiperlordosis o sifosis lumbar. Biomecánicamente va a ser posible mover la pelvis sin mover la columna debido a que se encuentran conectadas a ella. Estos patrones se pueden realizar con el paciente en decúbito, sentado, en cuadrupedia o parado en cruzamiento. Como ya había mencionado, los músculos, los movimientos o las diagonales pélvicas o los patrones son la elevación anterior, en la que van a participar el oblicuo interno y externo del abdomen, y en el descenso posterior va a ser los músculos oblicuo interno y externo contralateral del abdomen. La elevación posterior sería el cuadrado lumbar, el homolateral, el dorsal ancho homolateral, el iliocostal lumbar y el longísimo del tórax o dorsal largo del tórax. Y en el descenso anterior, el cuadrado femoral contralateral, el iliocostal lumbar y longísimo del tórax. En la diagonal de elevación anterior, el terapeuta se va a situar detrás del paciente y se va a orientar hacia una línea que se represente aproximadamente a 25 grados de flexión del miembro inferior. Los dedos de una mano van a hacer una presa alrededor de la cresta ilíaca, encima y por delante de la línea media. Y la otra mano se va a colocar sobre la primera mano. La posición
se va a tirar de la cresta de la pelvis hacia atrás y hacia abajo en dirección del descenso posterior, y la pelvis se va a mover en un arco convexo dorsal hacia atrás y hacia abajo. El terapeuta le va a decir al paciente que encoja la pelvis hacia arriba y que tire. El movimiento de la pelvis será un movimiento hacia arriba y hacia adelante con una pequeña inclinación posterior que va a seguir el movimiento de arco, y va a existir un acortamiento del tronco en ese lado, en la flexión lateral. Esta diagonal, la elevación anterior, en actividades funcionales los movimientos se ven en partes de la fase del balanceo de la marcha y cuando se gira hacia adelante. Ahora vamos con el descenso posterior. En esta se va a colocar el talón de la mano sobre la tuberosidad isquiática. Se va a superponer y se va a reforzar la presa con la otra mano. Los dedos de ambas manos apuntan diagonalmente hacia adelante. Se va a empujar la tuberosidad isquiática hacia arriba y hacia adelante para traer la cresta ilíaca hacia abajo. Será más cerca de la parrilla costal, de la parrilla costal contralateral. La consigna o lo que se le dirá al paciente que haga es que se siente sobre la mano del terapeuta y que empuje, o sea, siéntese sobre mi mano y empuje. El movimiento de la pelvis va a ser hacia abajo y hacia atrás en un arco, y va a existir una elongación del tronco en ese lado sin cambios en la lordosis lumbar. Ahora, en la diagonal del descenso anterior, el terapeuta se va a situar nuevamente detrás del paciente, mirando hacia una línea imaginaria de flexión de 25 grados con respecto al miembro inferior del paciente que se va a examinar. Se van a colocar los dedos de la mano sobre el trocánter mayor del fémur. La otra mano va a poder reforzar la primera o sujetar por debajo de la espina ilíaca anteroinferior. Los dedos de la mano posterior van a tomar la tuberosidad isquiática, y la mano anterior se va a tomar por debajo de la espina ilíaca anteroinferior. Se va a mover suavemente la pelvis hacia adelante y hacia atrás en dirección a la columna torácica inferior, y se va a asegurar de no rotar o comprimir las articulaciones de la columna. Se le va a decir al paciente que tire hacia abajo y que hacia adelante que empuje sus rodillas contra mi mano o contra la mano del terapeuta. El movimiento de la pelvis será hacia abajo y hacia adelante, y va a existir una elongación del tronco en ese lado, sin cambios en la lordosis lumbar. En la actividad funcional o en las actividades de la vida diaria, este movimiento se ve en una forma excéntrica, es decir, se puede apreciar bajando escaleras, al columpiarse o respuesta a un peso. Ahora continuamos con la siguiente, que sería la elevación posterior. Aquí se va a poner el talón de la mano sobre la cresta ilíaca del paciente, encima y justo por detrás de la línea media. Su otra mano se va a colocar encima de la primera y no existirá contacto entre los dedos. Se va a empujar suavemente la pelvis hacia abajo y hacia adelante, y los tejidos hasta ver y sentir los tejidos laterales posteriores en ese lado estén tensos en el descenso anterior. La presión va a continuar y no debe hacer que el paciente role hacia adelante o que rote la columna alrededor de un segmento, y la pelvis se coloca en una dirección de descenso anterior.
Se le va a decir al paciente que empuje la pelvis hacia arriba y hacia atrás suavemente. La pelvis se va a mover hacia arriba y hacia atrás, es decir, hacia craneal y hacia dorsal en una elevación posterior, y va a haber un acortamiento posterior del tronco en ese lado, que sería la flexión lateral. Las actividades funcionales pues van a ser caminar hacia atrás, prepararse para patear un balón, y esto sería todo por diagonales pélvicas. Pues ahora continuamos con lo que son las diagonales de hombro. El hombro está formado por 3 huesos, que serían la clavícula, la escápula u omóplato y el húmero. Este sería la clavícula, la escápula u omóplato, y este sería el húmero. Y también le añadimos el acromion, que sería esta parte. Ok, el hombro posee 2 articulaciones. La articulación acromioclavicular, que va a estar formada por la clavícula y el acromion, que sería esto. Y esta articulación es deslizante y permite elevar el brazo por encima de la cabeza. Y la segunda articulación sería la articulación glenohumeral o articulación del hombro, que esta va a permitir que el brazo se mueva en una rotación circular, así como también permitirá la abducción y la aducción del mismo. El manguito de los rotadores es un grupo de músculos, de 4 músculos que tiran del húmero hacia el interior de la escápula, y estos estabilizan la articulación glenohumeral, y estos mismos van a ayudar en la rotación del hombro. En conjunto, todo forma una de las articulaciones más flexibles del cuerpo. Los músculos que participan en las diagonales de hombro son el músculo deltoides, el músculo infraespinoso, el músculo subescapular, que aquí está en deltoides, lo intenté hacer, el infraespinoso, el subescapular, el elevador de la escápula, el dorsal ancho, el romboides mayor y menor, el coracobraquial, el redondo mayor y menor, el tríceps braquial, el trapecio, el músculo infraespinoso. Y como para mencionar, los músculos que son específicos de cintura escapular serían el músculo trapecio en sus 3 porciones: la porción ascendente, la porción transversa y la porción descendente. El músculo serrato anterior, el músculo pectoral menor, el músculo subclavio y el músculo pectoral mayor también en sus 3 porciones: en la porción abdominal, en la porción esternocostal y en la porción clavicular. Y ahora vamos a comenzar con lo que serían las diagonales de hombro. Bueno, como para empezar, el ejercicio de la escápula es importante en el tratamiento de cuello, en el tronco y de las extremidades superiores. Los músculos de la escápula controlan o influyen en la función de las columnas cervicales y torácicas. La función correcta de las extremidades superiores requiere del movimiento y de la estabilidad de la escápula. Los patrones de la escápula se pueden realizar con el paciente acostado en una camilla, sobre una colchoneta, sentado o incluso en bipedestación. El húmero debe encontrarse libre para cuando se mueva la escápula, para cuando se realicen los movimientos, los patrones o las diagonales. En decúbito lateral permite el movimiento libre de la escápula y el refuerzo de las actividades del tronco. La primer diagonal sería la elevación anterior. Aquí en esta el terapeuta se va a situar
de pie detrás del paciente, mirando hacia arriba, hacia la cabeza del paciente. Se va a colocar la mano sobre la cara anterior de la articulación glenohumeral y el acromio, con los dedos ahuecados. La otra mano la va a cubrir y apoyar a la primera mano. Se va a traccionar la escápula hacia abajo y hacia atrás, hacia la columna torácica inferior, con el ángulo inferior rotado hacia la columna. Se le va a decir al paciente que encoja el hombro hacia arriba, de esta forma, hacia su nariz, y que tire. Los movimientos, la escápula se va a mover hacia arriba y hacia adelante en una línea que se va a dirigir aproximadamente hacia la nariz del paciente, y se debe dejar que su cuerpo ejerza resistencia, cambiando su peso del miembro posterior hacia el anterior. En las actividades que se ven, el patrón de la escápula va a facilitar el rólido hacia adelante, va a alargar el cuerpo y en las fases asociadas de la marcha. Continuamos con lo que es el descenso posterior. En la presa de los talones de la mano se van a colocar a lo largo del borde vertebral de la escápula, con una mano justo encima de la otra. Los dedos sobre la escápula apuntarán hacia el acromion. Se va a empujar la escápula hacia arriba y hacia adelante hasta que se sienta y se vean los músculos posteriores debajo de la espina de la escápula, que están estirados. Se le va a decir al paciente que empuje la escápula hacia abajo o hacia mí, empuje. La escápula se va a mover hacia abajo y hacia atrás, hacia la columna torácica inferior, con el ángulo inferior rotado hacia la columna. La actividad o el patrón de la escápula va a activar la extensión del tronco, el ródilo hacia atrás, el uso de muletas para caminar cuando requerimos alguna muleta, y el empuje hacia arriba con el tronco firme. La siguiente diagonal sería el descenso anterior. En se van a colocar las manos detrás, sosteniendo con los dedos el borde lateral de la axila o de la escápula. La otra mano se va a colocar por delante sobre el borde de la axila del músculo pectoral mayor, sobre la apófisis coracoides. Los dedos de ambas manos van a apuntar hacia el ilion contralateral y sus brazos van a estar alineados en la misma dirección. Se va a levantar toda la escápula hacia arriba y hacia atrás, hacia el centro de la parte posterior de la cabeza, que sería una elevación posterior. Se va a asegurar de que el complejo glenohumeral quede situado detrás del cuerpo, en un plano medio frontal. Se debe ver y sentir que la zona abdominal están tensas desde las costillas homolaterales hasta la pelvis contralateral. La presión va a continuar sobre la escápula y no se debe hacer que el paciente role hacia atrás o rote la columna alrededor del segmento. Se le va a decir que lleve la escápula hacia abajo, hacia su ombligo. La escápula se va a mover hacia abajo y hacia adelante en una línea que se va a dirigir hacia la cresta ilíaca anterocontraria. La escápula se mueve hacia adelante con el ángulo inferior en dirección de la columna. Las actividades rolan hacia adelante, alcanza algo que se encuentra adelante, este movimiento. Se va a arrojar, el de arrojar una pelota en la práctica de un deporte, descender hacia tocar los pies hacia abajo, para quitarse las medias, los zapatos o así. Y el último sería la elevación posterior. En esta se van a colocar las manos por detrás del músculo trapecio, por encima de la espina de la escápula.
y se va a superponer las manos según la necesidad para que queden distales a la unión de la columna y la primera costilla. La posición va a llevar la escápula hacia abajo y hacia adelante, hacia el ilion opuesto en un descenso anterior, con el ángulo inferior de la dirección de la columna hasta que sienta que el músculo trapecio anterior se tensa. Se le va a decir que encoja el hombro hacia arriba y que empuje. La escápula se va a deslizar hacia arriba, o sea, hacia craneal y hacia atrás, sí, en aducción, con una línea que se va a dirigir hacia la mitad de la parte superior de la cabeza del paciente. Con el complejo glenohumeral se va a mover hacia atrás y rota hacia arriba. Se va a cambiar su peso del pie anterior al posterior a medida que la escápula se mueve. Los antebrazos van a permanecer paralelos a la línea de la resistencia. La escápula va a estar elevada y aducida. En las actividades el movimiento va hacia atrás, similar al momento previo de lanzar un objeto o colocarse una camisa, con actividades que van a ejemplificar los movimientos de la escápula. Y las aplicaciones específicas para estos patrones son pues que se ejercite la escápula para movimientos y la estabilidad, que se ejerciten los músculos, el tronco, también las actividades funcionales como el ródilo, que también se facilita el movimiento cervical y la estabilidad. Va a facilitar también el movimiento y la estabilidad del miembro superior, así como tratar que el tronco inferior tratar el tronco inferior indirectamente mediante la irradiación. Y esto sería todo en cuanto a diagonales pélvicas y escapulares en la materia de facilitación neuromuscular propioceptiva. Gracias.